¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Justicia. En un escenario nuevo, salimos del Salón de Honor de la Corte Suprema para posicionar este programa en la puerta de entrada del Palacio de Tribunales, donde están las famosas cariátides. Haremos esta jornada de Hablemos de Justicia. Cada cierto tiempo, en las noticias vemos casos impresionantes de mal cuidado o maltrato animal. Queremos conversar durante la próxima media hora de este tipo. ¿Cuáles son las leyes que protegen a los animales? ¿Cuáles son sus sanciones? Y hasta dónde ha ido evolucionando la protección de los distintos tipos de animales. Les quiero invitar a ver una nota introductoria y conversamos luego, posteriormente con las dos invitadas de este capítulo. En septiembre de 2015, José Miguel Campbell se convirtió en el primer chileno condenado a una pena efectiva de cárcel por el delito de maltrato animal. Junto a otros dos hombres, amarró a una perrita al camión en que se trasladaban, provocándole quemaduras y fracturas expuestas en sus patas. Campbell estuvo prófugo de la justicia hasta noviembre de este año, cuando fue capturado, por lo que ahora cumple su condena de 242 días en la cárcel de Vallenar. El fallo fue valorado por las organizaciones animalistas, actores principales que permitieron concretar un proyecto de ley que en 2009 aumentó las sanciones de este delito. Prácticamente ellos son casi como personas, pues, porque solamente les falta hablar, ¿no? Yo creo que cada persona debe tener un animalito, ¿no? Y sobre todo cuidarlo, ¿no? Darle la protección que se merecen los animales. Yo creo que independientemente de subir las penas, también está un tema de la conciencia de las personas, que no hay que esperar que nos pongan, no sé, temas de multas, etcétera, para poder tomar conciencia con respecto a los animales. Creo que la responsabilidad de las personas en este caso es como lo más importante. Aplicar más sanciones, porque si no lo ven como un juego, que si matan a un animal no les va a pesar nada, pero si toman más conciencia con eso quizás cambien. Existen marcos legales para la protección. Sin embargo, probar un eventual maltrato en espacios públicos no es tarea fácil, debido a la dificultad para dar con los responsables. Bueno, vimos esta nota introductoria y les quiero presentar a las dos invitadas de este capítulo. En primer lugar, Karina Ormeño, ella es jueza del Séptimo Tribunal de Juicio Oral y Penal de Santiago. Magistrada, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Y también Florencia Trujillo, ella es asesora legal de la organización de la ONG Ecópolis. Florencia, muchas gracias también. Gracias a ustedes. Magistrada, quiero consultarle cuál es el marco legal, cuáles son las leyes que sancionan el tipo de maltrato animal. Bueno, las leyes que sancionan el maltrato animal, principalmente tenemos el artículo 291 bis del Código Penal, que ahí establece el delito de maltrato animal. También tenemos la ley, la 20.380, sí, que establece, es un marco de tenencia responsable o da ciertas directrices que también establece ciertas sanciones. También hay ordenanzas municipales de cada una de las municipalidades que se refieren a la tenencia responsable de mascotas en cada una de las municipalidades. Pero el único delito que contempla nuestra legislación es el establecido en el 291 bis del Código Penal, que establece una pena privativa de libertad que va de presidio menor en su grado mínimo a medio, es decir, 61 días a 540 días, más multa de 2 a 50 unidades tributarias o solo esta última. Esa norma que me acaba de explicar, ¿cuáles son los alcances? ¿Qué tipos de animales? ¿A qué se le denomina dentro de la ley el maltrato, por ejemplo? Bueno, primero que todo, cuando hablamos de animales, estamos hablando de animales en un término amplio. No podemos circunscribirlo solamente a los animales domésticos, perros, gatos, sino que se refiere a todos los animales. También podríamos tener algunas confusiones porque animales en un sentido amplio es muy amplio, o sea, podemos estar hablando desde peces, un pajarito, un pez, claro, hasta un elefante, por así decirlo. Pero en términos generales esta ley protege todos los animales. Respecto de la tipificación, señala el que maltrate, es decir, el que se refiere es una obligación que pesa respecto de toda la ciudadanía, tiene un sujeto activo indeterminado. Y el pasivo, obviamente, en este caso, sería el animal. Respecto a la conducta que sanciona dicho delito, se refiere al maltrato o crueldad. El maltrato se refiere básicamente al hecho de que una cosa no sirva para el objeto que está destinado. Y la crueldad es tener deleite en aquello que produce daño. Claro.
Entonces, esa es la conducta tipificada. La pena ya la señalamos y generalmente estos delitos quedan en el ámbito de los juzgados de garantías atendida la pena, que es una pena privativa, pero no es una pena que los hace suficiente para llegar a los juicios orales. Generalmente también salen a través de principios de oportunidad o juicio simplificado y por lo tanto tampoco se les aplica una pena mayor que la mínima señalada por la norma. Florencia, le quiero preguntar por la trayectoria de este cambio cultural que es de proteger a los animales y castigar a la persona que no cumple la normativa vigente. Por ejemplo, la ONG que usted representa, ¿desde cuándo existe? ¿Qué acciones legales realizan ustedes, por ejemplo? Sí, bueno, nosotros como Ecópolis somos una más de muchas organizaciones cada vez más en Chile dedicados a la defensa y protección de los animales en un sentido amplio. Y la verdad es que como movimiento, podríamos decir, estamos presentes de Arica a Punta Arenas. Ahora, como ONG Ecópolis, nosotros partimos en la quinta región, pero hemos llevado causas emblemáticas de carácter nacional. Por ejemplo, en el tema circos con animales, específicamente el caso de la elefanta Ramba, lo menciono porque ya hubo una condena por maltrato animal el año 2013, un juicio que duró 2 años, y que efectivamente resultó emblemático desde el punto de vista de lo que se entiende por maltrato animal, por cuanto en este caso el animal no era sometido a situaciones de crueldad. Sin embargo, había maltrato por omisión, porque los parámetros establecidos en la Ley de Protección Animal no se cumplían, es decir, el deber de cuidado, en este caso un deber especialísimo por tratarse de un animal de fauna silvestre en peligro de extinción, no se cumplió de manera reiterada y poniendo en peligro y con el deterioro, por supuesto, de la salud del animal. Ramba en estos momentos está siendo preparada para viajar próximamente, en unos meses más, a un santuario de elefantes en Brasil. Esto es una historia con final feliz. Si todo resulta bien, ojalá que sí. Pero la verdad es que en todos estos años, si bien ha habido una conciencia creciente de parte de la sociedad y es notorio, también ha habido problemas. Al menos nosotros cuando hemos presentado muchas veces querellas ante tribunales o las mismas denuncias, en un principio no siempre eran bien recepcionadas las denuncias. Se les calificaba por otro tipo de delitos, había confusión un poco en eso. Las personas tampoco sabían muy bien cómo denunciar. Por otra parte, existía el problema de que nos señalaban que nosotros no éramos víctimas. ¿Quién es la víctima del maltrato animal? Porque en derecho procesal la víctima es solamente la persona humana, digamos, o sea, nosotros como seres humanos, pero no un animal porque no es sujeto de derechos en este país. Claro. Entonces teníamos ese problema. Magistrada, con el correr de los años, por ejemplo, dada la respuesta de Florencia, ¿quién es víctima, por ejemplo? ¿Quién es responsable? ¿Cómo se justifica dentro del proceso legal el hecho real de un maltrato? ¿Funciona como una víctima, como un humano? Me refiero, ¿hay testigos, hay gente que puede...? Lo que pasa es que hay que señalar que los animales no son víctimas para nuestra legislación penal. La víctima es obviamente la persona que ha sido ofendida con el delito. Claro. Su cónyuge, sus ascendientes, y lo establece el artículo 108 del Código Procesal Penal, determina quiénes son las víctimas a falta del principal ofendido. Obviamente ahí no está contemplado los animales. Hay que hacer o sea, hay que indicar aquí que los animales son cosas todavía para nuestra legislación. Eso es algo importante. Están en el artículo 567 del Código Civil que señala que son cosas y son cosas muebles. Si bien la ley 20.380 hoy día los califica como de seres vivos, ello no quiere decir que ellos vayan a ser sujeto de derecho. Por lo tanto, siguen teniendo un tratamiento de cosas y no son víctimas para el derecho penal, porque ya está establecido específicamente quiénes son las víctimas a través de nuestra normativa. Una vez que se hace la denuncia por maltrato animal, es decir, un ser humano, un sujeto de derecho, hace una denuncia por maltrato animal, esto va a la Fiscalía. La Fiscalía procede a realizar la investigación correspondiente y a determinar si el caso reviste las características suficientes y tiene las pruebas para llevarlo a algún juicio. Y una vez que lo lleva a juicio, el tribunal va a determinar la absolución o la condena según proceda. ¿Y cuáles son las pruebas que tenemos acá? Ejemplo. O sea, por ejemplo, tenemos testigos, videos, fotografías, pericial, que puede ser también médicos veterinarios,
Todas las personas que hayan podido observar esta situación de maltrato o crueldad y las pruebas anexas, como ya dije, documentos, videos, pericia, que son lo que al final el fiscal va a llevar. Si no cuenta con eso, es prácticamente imposible llevar algo a juicio. Claro, y lo principalmente, decía la nota que era muy difícil de comprobar. exacto. Claro. Y lo más importante es que tiene que tener un autor. Si no tenemos autor, no tenemos juicio que seguir, porque en definitiva a quién se le dirige esta responsabilidad penal por el delito de maltrato. Y eso es uno de los grandes problemas que tiene, porque en definitiva generalmente no está la persona del autor como para perseguirlo. Sí se ha logrado en algunos casos, sobre todo en el último, en que se consiguió una pena efectiva. Exacto. Donde teníamos personas determinadas que iban al interior de una camioneta con su nombre, la camioneta, con los testigos, estaba grabado. Claro. Entonces ahí fue mucho más fácil, entre comillas, llegar con estos juicios. Sí, esta evolución de la norma legal que aún considera como cosa a un animal, una especie que es cierto que queremos proteger como si fuera algo vivo y no algo mueble, obviamente. ¿Otros países? ¿Cuál es el marco legal que tienen otros países? Si bien en nuestra legislación, sobre todo civil, los animales son considerados cosas, más que nada para efectos patrimoniales, de todas maneras son no sujetos de derecho, pero sí sujetos de protección, ¿verdad? Ya, son sujetos de protección y es por eso que se logran condenas por maltrato animal, digamos. De alguna manera, tácitamente, a nuestro juicio, el Código Penal reconoce que estamos hablando de seres vivos y no cosas, claro, pero no lo ha señalado de manera expresa. Tan explícita. Pero la Ley de Protección Animal, que es más reciente, del año 2009, lo menciona como seres vivos, dignos de respeto, etcétera. Entonces, ha sido una historia en desarrollo. Por eso nuestra normativa en ese sentido no es muy coherente, la verdad. Yo creo que hace falta ahí poner en línea, digamos, en sintonía toda la norma. Pero en otros países se reconoce la calidad, una calidad intermedia en términos jurídicos de los animales que no son cosas, se les reconoce como no cosa, sino tampoco persona humana, pero sí ser vivos, dignos de protección y respeto. Incluso hay países que le reconocen derechos fundamentales a ciertas especies, como por ejemplo los grandes primates. Entonces, la verdad es que es importante mirar lo que está pasando fuera. Muy bien, les quiero invitar a una parte de este programa que se llama el dato clave. Son estadísticas que nos van a invitar a conversar. Los invito a ver el dato clave. Entre los años 2011 y 2014, el número de denuncias recibidas por maltrato animal en Chile aumentó un 80%. Los delitos más frecuentes son el daño producido por armas o golpes, la muerte por estrangulamiento, el abandono y la falta de condiciones mínimas de alimentación. En el 74% de los casos de maltrato, los animales afectados son perros. Los gatos ocupan el segundo lugar con el 15%, seguido de los caballos con un 5%. El porcentaje restante se divide en casos que afectan a aves y otras especies. Estos son los datos, quiero partir por Florencia. Hay un cambio cultural, la gente se está atreviendo a denunciar, principalmente a la Policía de Investigación, al parecer que tiene una unidad especializada de esto. ¿Cómo evalúa usted este cambio sociocultural asociado a la protección de los animales, Florencia? Bueno, ha sido un cambio positivo desde el punto de vista cultural, pero siento que aún hace falta con la fauna silvestre. Ya. Tomar mayor conciencia respecto de la fauna silvestre. Las cifras lo decían, la mayor cantidad de denuncias respecto de los animales domésticos, porque en este caso prima lo urbano, ¿no? Luego los caballos, que están muy desprotegidos en Chile, y finalmente fauna silvestre, que hay una normativa que los protege, pero hay menor conciencia. De hecho, la misma normativa, el reglamento de la ley de caza, permite el uso de los huachis, que son unas trampas hechas de alambre que son extremadamente crueles, donde caen todo tipo de animales, incluso de especies protegidas. Y eso nuestra normativa hoy lo acepta y eso hay que cambiarlo. Magistrada, la normativa es tan amplia como lo decía al comienzo, no hace ninguna diferenciación, por ejemplo, entre los animales que son utilizados para trabajar, por ejemplo, los caballos, este tipo de animales, los domésticos, los que están en peligro de extinción, no sé, o sigue, como dice usted al principio, amplísimamente la norma. La norma del Código Penal es amplia, ¿ya? Pero sí tenemos leyes que tratan distintas especies, o por así decirlo. Por ejemplo, está la ley de caza y pesca, la ley de matadero,
que eso se refieren a cierto tipo de especies, pero básicamente mirados desde el punto de vista de su producción. Claro. También de su protección, pero a nivel de especie protegida o especie salvaje. Pero la protección normativa respecto del delito está dada solamente en términos amplios a través del Código Penal. ¿Y el Ministerio Público es capaz de cruzar este tipo de, de leyes de protección, por ejemplo, o no? ¿O son las estrategias generalmente apuntan a la ley madre, que es la de protección? Al menos los casos que se ha visto ¿Sí? apuntan básicamente más a la protección. Sí, la Policía de Investigaciones tiene un departamento de maltrato animal que es la Videma, ¿Sí? y que ellos deben estar enlazados con con esta normativa, porque Claro. también ellos tienen que ver toda la normativa desde el ingreso de los animales exóticos que no está prohibido, las normas CITES, entonces está ahí todo aunado con esta departamento de policía, pero al menos los casos que se han llevado y que yo conozco, ¿Sí? dice relación con el delito de maltrato animal en términos amplios, generales, y básicamente perro, gato y caballo. Bueno, el de la elefanta fresia también. Que Sí, fue. porque en este caso, por ejemplo, el tema de la elefanta tiene que ver con que era un animal que estaba siendo usado para un trabajo, o sea, para una exhibición. Y no estaba siendo protegida como correspondía para esa labor. En cambio, están los animales que son absolutamente domésticos, como los perros, los gatos, etcétera, que tienen, me imagino que el daño o el maltrato es distinto, porque no tiene su fin el producir, por ejemplo. ¿Cómo se podría enfrentar esa diferenciación, Florencia? Después le pregunto a la magistrada. Sí, bueno, de alguna manera son varios temas que se entrecruzan, ¿no? En el caso de... Chile permite la exhibición de los animales en los circos. Hay una ley que se llama Ley de Fomento al Circo, pero en el caso de la elefanta ramba había una doble vulneración. Por un lado, la Convención CITES, porque ella ingresó como una especie del tráfico de animales, digamos. Claro. Ella ingresó ilegalmente al país. Ella no poseía los certificados CITES. Pero también, y esto está tipificado como delito en la ley de caza, pero al mismo tiempo se dio el 291 bis del Código Penal por maltrato por omisión, acerca de que, digamos, se omitió el deber de cuidado, digamos. Pero también nosotros hemos visto que en el fondo aquí hay responsabilidades cruzadas, porque también tiene que ver con la fiscalización. ¿Cuál es la capacidad de la autoridad administrativa, ya sea Servicio Agrícola y Ganadero, Sernapesca, en fin, diferentes órganos del Estado, para ejercer una fiscalización eficaz? Y ahí también existen las normas que son las herramientas que poseen, los distintos decretos que emanan de la Ley de Protección Animal. Sentimos que cada vez es mejor la fiscalización, pero pensamos que se puede hacer más. Magistrada, la ley tiene, por ejemplo, agravantes como podría ser el daño, la lesión a una persona, a un ser humano. Me refiero, por ejemplo, a los animales que están destinados al trabajo, la sobrecarga, por ejemplo. O sea, ¿hay una forma que yo pueda acreditar que haya ciertas agravantes para el delito de maltrato? ¿Agravantes específicas Sí, para el delito de ejemplo. maltrato animal? Ya. No hay. Sí podemos señalar que la ley 20.380 establece algunas sanciones que se deben, que eventualmente el juez, además de la sanción principal, debiera aplicar, que es el retiro del animal de la persona, que en este caso el dueño, si es que es el dueño el que está haciendo el maltrato, y también el hecho de pagar los gastos de veterinaria. Pero alguna agravante específica para el delito en cuestión, no. Solamente las agravantes generales que están en la normativa en el artículo 12 del Código Penal. Exacto. ¿Florencia? Sí, justamente la ausencia de ese agravante es una necesidad. O sea, la necesidad de implementar, digamos, o de enriquecer la normativa, porque el proyecto de ley de tenencia responsable de animales de compañía justamente establece, el proyecto de ley, la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para quienes hayan sido condenados por maltrato animal, para que no puedan volver a tener animales bajo su cuidado. Hoy en día una persona es condenada por maltrato animal y nada impide que pueda volver a tener esta misma conducta, digamos, por tener a su cargo animales. Y así sucesivamente. Entonces es importante aprobar de una vez por todas, porque su texto ya está, digamos, acabado. ¿Y en qué etapa legislativa está? Ya terminó, ya pasó el primer, segundo, tercer trámite constitucional, comisión mixta, ya las pasó todas. Solamente falta aquí una voluntad política que le dé el vamos a este proyecto de ley y que permita fortalecer la normativa para sancionar el maltrato animal, pero también para
fortalecer todo lo que tiene que ver con la tenencia responsable de animales de compañía. Perfecto. Este es un programa que busca educar principalmente a la ciudadanía. Como canal judicial salimos a la calle y le preguntamos a la gente que está principalmente cerca del Palacio de Tribunales algunas consultas sobre la temática que estamos abordando. Les quiero invitar a ver la primera pregunta. Llevé a mi perrita al veterinario para esterilizarla y cuando volví a buscarla me enteré que había muerto. ¿Puedo denunciar esta situación por maltrato animal? Bueno, vimos la primera pregunta, que tiene que ver un aspecto más parecido a la negligencia médica de un veterinario que a una causa de maltrato. Si yo voy a sanar a mi animal, ¿cierto? Y la retiro de la veterinaria fallecida, muerta, ¿qué aspecto, por ejemplo, podemos asociar? ¿Puede ser denunciable como un maltrato, por ejemplo, Florencia? Yo creo que hay que ser cautelosos, Ya. no precipitarse. Pueden ser muchas y variadas las razones por las que un paciente llega al médico, es sometido a un tratamiento y puede fallecer. Esto ocurre con las personas y también puede ocurrir con los animales. Yo creo que ahí hay que dilucidar en el fondo qué es lo que ocurrió, en qué condición física llega el paciente, cuál es el procedimiento que se aplicó, si se aplicó el protocolo correctamente, por el profesional debido, etcétera. O sea, yo creo que siempre hay que estudiar caso a caso. Magistrada. Respecto al punto, ¿Sí? no es una opinión tan distinta a la de Florencia, pero sí yo creo que es una cuestión que nos falta como sociedad. Derechamente aquí estamos respecto de un hecho que puede ser constitutivo de delito. Claro. Por lo tanto, quien es llamado a investigar y a determinar qué delito es eso, obviamente en primer término está la Fiscalía, que va a llegar a formular una acusación o por el delito que ella estime correspondiente. En este caso podría ser maltrato animal o podría ser una negligencia del médico veterinario, porque ellos tienen una obligación... ¿Los veterinarios tienen obligaciones legales asociadas a la negligencia, por ejemplo, y la praxis? Mira, técnicamente como los médicos de humanos, Claro. no, pero tienen las mismas obligaciones respecto del paciente, y también tenemos las normativas asociadas respecto de mi propiedad. Claro. Por lo tanto, si yo produzco daño respecto de la cosa ajena, tengo que responder respecto de aquello. Así que sí tienen responsabilidad por el delito o cuasi delito civil, como lo tendría cualquier persona que daña la propiedad de otro. Así que técnicamente sí tienen responsabilidades. La forma en que ellos realizan su profesión es una obligación que no garantiza un resultado. Por lo tanto, cuando se investiga la posible comisión de un delito, en este caso del delito de maltrato animal, el fiscal a cargo va a poder determinar si estamos efectivamente respecto del delito de maltrato animal o viceversa, estamos respecto de una situación civil que obviamente tiene que ser perseguida por el dueño del animal correspondiente. Así es. Les quiero invitar a ver la segunda pregunta ciudadana de este capítulo. ¿Puedo denunciar a mi vecino que se fue de vacaciones y dejó a su gato a cargo de un irresponsable? El gato está encerrado en un balcón, no tiene comida, no tiene agua. ¿Qué puedo hacer? La segunda pregunta tiene que ver con un testigo, alguien que observa que evidentemente hay un problema de, por lo menos, abandono. Un animal que queda en un balcón sin comida, sin cuidado. Florencia, ¿es común este tipo de testimonios o de denuncias? Muy común, demasiado, más de lo que quisiésemos. Y no solamente cuando salen de vacaciones o de paseo, sino que muchas veces los animales son confinados a vivir una vida de terraza o balcón, digamos. Entonces, a nuestro juicio eso es maltrato animal. No porque la persona tenga una animosidad, una crueldad inherente, digamos, a ese acto, sino que porque está causando en el animal un sufrimiento innecesario, está ignorando las necesidades propias de ese animal como especie, al limitar de manera, en extremo toda su posibilidad de desplazarse, etcétera, etcétera, pero además porque puede evitar ese sufrimiento innecesario, está en condiciones de evitarlo. Por lo tanto, a nuestro juicio, eso constituye maltrato animal. Y no solamente respecto, insisto, de las personas que abandonan a sus animales en temporada estival, de vacaciones o paseo, sino que también aquellas personas que someten a los animales a un confinamiento extremo, no solamente en balcones o terrazas, sino que a veces puede ser incluso sus gallinas, por ejemplo, en un gallinero extremadamente chiquitito u otro tipo de animales. Esa es una segunda derivada o tercera, quizás que claramente no contempla la ley, es
la definición de la esencia del animal y su hábitat normal para traerla para yo comprarla, adquirirla y ubicarla en otro lugar que no es parte de su hábitat normal. O sea, hemos dicho que está en pañales una legislación de maltrato animal, pero claramente podría llegar a decir, por ejemplo, que los reptiles tienen que tener ciertas características de espacio donde habitar, me imagino. Sí, pero sabes que la ley de protección animal en ese sentido da la llave, Ya. da una clave, porque se refiere a las especies y sus necesidades específicas, Ya. de respetar las necesidades de la especie, que esto va a ser determinado por expertos. Es decir, la misma legislación le da autoridad a la ciencia, digamos, a la ciencia y a la voz de los expertos para decidir, digamos, cuándo no se están cumpliendo ciertos parámetros de bienestar animal que tienen que ver con las necesidades de la especie. O sea, que un gato pueda comportarse como gato, que un león como Sí, león, que una vaca como una vaca, etcétera. Sí. Magistrada, ¿sí? Respecto al punto, y quería hacer la diferencia ahí. Ahí es claro que hay ciertas conductas que pueden ser consideradas maltrato, no crueldad, maltrato, que no son constitutivas del delito de maltrato. Por eso es sumamente importante determinar la diferencia, porque muchas veces a los ojos de la ciudadanía, el hecho a lo mejor de tener confinado a un gato a un lugar, o lo mismo que sucede con muchos perritos, que la gente los lleva a sus departamentos y los tiene todo el día en el departamento, solo, etcétera. Para algunos eso podría ser maltrato porque ese animal no está en el hábitat que le corresponde, pero penalmente quizás eso no constituye un delito de maltrato o crueldad animal. Entonces, básicamente lo que quiero hacer el hincapié es que no toda conducta que sea omisiva o activa respecto de no dar comida, no tenerlos en el lugar correspondiente, puede ser constitutiva de delito, porque también dice relación con la especie que se tenga, las necesidades que tenga esa especie y el lugar en que lo tenemos, porque hay un elemento clave en este tipo de delito, que es el dolo, es la intención, y por eso es importante la educación, porque claramente alguien que tenga, voy a ser exagerada, que tenga un león en su casa, no lo puede tener. Pero si yo tengo un perro en mi casa y yo le pego o le pego el perro del vecino, mucha gente no considera que esa conducta sea constitutiva del delito de maltrato animal. A los ojos de otros puede serlo. ¿Quién en definitiva lo va a determinar? Van a ser los tribunales de justicia, pero eso es la educación. Y ahí está ¿dónde nosotros queremos llegar? Esa es la llave verdadera. Con el tema, con la situación que están viviendo los animales. Exacto. Por último, Florencia. Sí. La norma que sanciona el maltrato animal en Chile es una norma penal abierta. No existe una lista que describa de 1 a 100 qué es lo que se considera, cuál es delito, hacer esto. No, como es una figura penal abierta, entonces queda sujeto a la convicción a la que llegue el juez, apoyado por la voz de los expertos, caso a caso, y evidentemente que ahí juegan no solamente la voz de los expertos, también juega lo que en ese momento se considere como maltrato, porque hace 20 años atrás a lo mejor el caso de la elefanta ramba no hubiese sido considerado maltrato, porque también tiene que ver es como una fotografía de la sociedad del momento. Son procesos más culturales también que tiene que ver con la valoración o no de ciertos seres dentro de la sociedad. Les quiero agradecer su participación en este programa. Despido a Karina Ormeño, jueza del 7º Tribunal Oral Penal de Santiago, y también Florencia Trujillo, asesora legal de la ONG Ecópolis. Muchas gracias a ambas por estar acá. Gracias. Por mi parte, nos reencontramos en un próximo capítulo de Hablemos de Justicia. Hasta pronto.